Buenos días a todo el mundo. Hola, buenas. Esperamos que se encuentren bien en este nuevo martes. ¿Cuánto estamos? Julio todavía, 28 de julio. 28. 28. Esperamos que se encuentren todos bien. Y continuar con el video que era de Hegel, Sí. para continuar con la lectura y no perder el ritmo. Eso, el día de hoy nos tocaban los párrafos 21, 22, 23. Sí. Así que no sé si te acordáis un poco de lo que veníamos hablando hasta ahora, Daniel. Sí, en el último capítulo, Hegel habla de que la verdad es el todo y de que su esencia se encontraba en su propio devenir, en el movimiento de la cosa, en la mediación de esta. Ujú. Que lo absoluto es el resultado de un proceso complejo que se expresa en la realidad de manera perpetua, o cicloidal, como decía. Y al final del capítulo hablaba de que existe un horror santo a sacar este absoluto de su inmaculada abstracción y darle forma como parte de la realidad, y no como el absoluto completo como se pinta. Ujú. En eso termina el último párrafo. Perfecto. Oye, Dano, ¿estás ¿Mm? con el micrófono conectado? Te escucho medio robot. ¿Sí? Tengo un minuto, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Calmado. Problemas técnicos, pero no importa. ¿Aló, aló? ¿Ahora? ¿Aló? Ahora sí. Ya, bueno. Tiene que ser... Genial. Y nada, pues ahora vamos a comenzar con la lectura del párrafo 21, Eso. teniendo en cuenta lo que acaba de decirnos Daniel. Entonces, el párrafo 21 dice así. Ahora bien, este santo horror nace, en realidad, del desconocimiento que se tiene de la naturaleza de la mediación y del conocimiento absoluto mismo. En efecto, la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento o la reflexión en sí misma, el momento del yo que es para sí, la pura negatividad o, reducida a esa abstracción pura, el simple devenir. El yo o el devenir en general, este mediar, es cabalmente, por su misma simplicidad, la inmediatez que deviene y lo inmediato mismo. Es, por tanto, desconocer la razón el excluir la reflexión de lo verdadero en vez de concebirla como un momento positivo de lo absoluto. Es ella la que hace de lo verdadero un resultado, a la que supera esta contraposición entre lo verdadero y su devenir, pues este devenir es igualmente simple y, por tanto, no se distingue de la forma de lo verdadero, consistente en mostrarse como simple en el resultado. Es, mejor dicho, cabalmente este haber retomado la simplicidad. Si es cierto que el embrión es en sí un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí. Para sí, el ser humano solo lo es en razón cuanto cultivada. En cuanto razón cultivada, que se ha hecho a sí misma lo que es en sí. En esto, y solamente en esto, reside su realidad. Pero este resultado es de por sí simple inmediatez, pues es la libertad autoconsciente y basada en sí misma, y que, en vez de dejar a un lado y abandonar la contraposición, se ha reconciliado con ella. Fin del párrafo 21. En una temática común de estos tres párrafos que vamos a ver hoy, los encontré complejos, Sí. aparte de la idea que estaba intentando transmitir, como la pura redacción de los mismos estaba un poco compleja, lo encontré yo. Sí. Como Sí, los sí. tiempos para entonar y todo eso. Pero bueno, vamos de la mano de Gregorio, vamos a llegar lejos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de lo que veníamos leyendo hasta ahora? Es el tema de la mediación. Dice que, un poco tomando de lo que dijo Daniel, que al final del capítulo dice que existe un horror santo de sacar lo absoluto de su inmaculada abstracción y darle forma como parte, no como un absoluto de la realidad. Por tanto, la mediación tiene dos formas de ser caracterizada: a través de su sentido en sí mismo y a través de la reflexión, como este volver a, de cómo se Sí. refleja en sí misma, que vendría a ser lo que es el Sí. proceso negativo. Proceso negativo. Sí.
Una pequeña aclaración con ese tema del proceso negativo, que el otro día estaba pensando, y hay un tema que se habla harto, que está la palabra más en inglés, pero que es convertirse en otro. Como que es un ¿Ya? proceso negativo en el sentido de que es un proceso a través del cual yo me convierto en aquello que no soy en este momento, en ¿Ya? aquello que no tengo, porque mi proposición positiva es lo que soy. El Ujú. convertirse en otro implica negar esa existencia para llegar a un siguiente punto, a un siguiente término, una siguiente mediación, por así decirlo. Mm. ¿Y eso dónde lo viste, verdad? No, no, lo estuve pensando. Sí, tiene mucho sentido. Por eso te preguntaba. No, no estoy totalmente de acuerdo. Eh, entonces, ¿cómo se refleja en sí mismo este proceso negativo? Es importante recalcar que para poder reflejarse y ser idéntico a dicho reflejo, o sea, este proceso negativo, se debe tener dos posiciones. Una donde estoy yo ahora y la otra cosa a la que yo quiero aspirar, como con una distancia entre medio. Sí. Debo querer, yo, ser idéntico a la imagen para poder ser o existir en ese plano. Mm. Pero entonces si tenemos el yo por un lado y tenemos la imagen en la que yo me quiero convertir, y para que yo se te convierta en esta imagen tengo que reflejarme Parte en de un yo. ella, ¿eh? ¿Quién soy yo en el primer lugar? Sí. Esa es una duda importante. Sí. Y Y después continúa diciendo que la mediación vendría a ser ambos procesos de los recién mencionados. El proceso negativo y este positivo. La mediación, por tanto, no es solo la presencia del tercer elemento entre dos cosas que se relacionan, sino que es el proceso mismo de la cosa que se está expresando o desenvolviendo. sí. La verdad, o el absoluto, por otro lado, no solo implica la autorreflexión y la alienación a uno mismo, y la alienación, perdón, también implica la razón misma. Mm. La razón es dinámica, en el sentido de que el humano no es totalmente racional hasta que éste termine su desarrollo. Este proceso implica, por tanto, la negación y también implica la posibilidad de trascender y acoplar o aprender, unir o hacer cuajar lo que uno ha aprendido. Sí. Por eso le echa mano al recurso del ejemplo del embrión, porque el embrión, al menos para Hegel, es un humano En sí mismo, pero no en para sí sí mismo, mismo. pero no es, pero el embrión no se ve a sí mismo como humano. Claro. ¿Por qué? Porque se refiere a que el proceso de reflexión no está ocurriendo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que está el embrión por un lado, está el humano racional, evolucionado ya. Entonces el embrión quiere ser esto, pero hay una distancia. Sí. Y Y es hay una esa distancia distancia. en la que hay que superar. Y es interesante porque esa distancia no es solo biológica, en el sentido que podemos pensar entre el ¿Mm? embrión de un animal, por ejemplo, y su figura adulta, que decimos está completamente desarrollado. En este sentido, el desarrollo humano que plantea Hegel no solamente es biológico y de crecimiento físico, ¿Mm? sino que también implica un crecimiento y desarrollo de cultivar a través de la razón, de ser a Claro. través del propio uso de la reflexión, llegar a comprender lo que soy y quién soy en este momento. Y eso no tiene que ver necesariamente con la edad o con procesos biológicos, tiene que ver con Ujú. otro proceso. Claro. Este, para Hegel, para que este embrión, para seguir con el ejemplo, se convierta en el humano, vale decir, para volverse totalmente racional o cultivado, debe ser capaz de reconocer la antítesis en uno, que en este caso vendría a ser lo que no está todo resuelto de uno mismo, lo que no es todo, lo que ya no es todo acabado, sino que es perfectible, y no tirarlo para un lado y dejarlo y decir eso nunca fue o no pasó, o negarlo básicamente, sino que No. debe ser capaz de abrazarlo, integrarlo y superarlo en su propia existencia. Sí. Gregorio da un ejemplo interesante en el video, ¿Mm? que era justamente sobre esto, como del desarrollo personal, en torno, por ejemplo, él ponía un ejemplo, la ira. Si yo tengo problemas de ira,
Y hay veces que me dejo llevar por mi ira, me doy cuenta de que en ese momento no soy la persona que creo ser y que actúo Claro. de una manera completamente distinta a mí. Ujú. Y habla de este proceso de cambio. Porque, en primer lugar, para poder cambiar algo, debe existir una forma determinada, una estructura ya conocida de lo que somos, Claro. de nuestra forma en este momento. De otra forma de decirlo es que aquello que somos en un momento determinado está dado por el devenir histórico de las cosas y por nuestras propias experiencias particulares que tenemos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras crianzas, que nos llevan a tener una forma determinada en un momento X. Sin duda. Luego, a través del uso de la razón, somos capaces de reflexionar en torno a nuestra propia imagen. El yo que decías tú, y esa imagen Sí. que tenemos del yo, o esa imagen que queremos ser del yo, la Ujú. afirmación y la negación del ser. Este proceso nos refleja nuestra otra edad, nuestro otro que hay en el camino, que no somos nosotros y que por lo tanto es negación de nosotros. Y de que en el fondo todavía no estamos resueltos. Para poder trascender Claro. este impasse, el primer paso es reconocerlo, encontrarse, ser capaz de reconocer la alienación, enfrentarse a ella, y a través de ese proceso volver a posicionarse frente a la realidad con un nuevo Sí. conocimiento. Es parte de este proceso de, re, Mm. de reflexionar. Sí. Y ahí termina con una notita, soportar la paciencia de la negación. Sí, en el fondo eso decía que la historia llega hasta cierto momento, o llega hasta el momento en que Hegel la toma y hace su dialéctica, su estudio Claro. de eso, porque ha tenido que soportar a lo largo de todo el tiempo la paciencia y la negación, pues, de estar constantemente en un proceso de desenvolvimiento, de negación de aquello que soy, por otro que Ujú. no soy, y constante movimiento en torno a eso. Entiendo, entiendo. Sí, me gusta mucho cómo termina este párrafo al menos. Bueno, Pero esas son las ideas principales de este párrafo, creo yo. sí, Yo, diciendo lo que decía un poco al principio, el 21 y el 22 fueron los que más me costaron. Siento que el 23 fue el que más pude como agarrarlo, por así decirlo. bueno. A mí me Pero, pasó al revés. El 21 lo puede, según yo, agarrar un poquito más y el 23 me costó más. ya. Y el 22, terreno de nadie, definitivamente. Sí. Entonces, vamos al 22. Lo que se ha dicho podría expresarse también diciendo que la razón es el obrar con arreglo a un fin, la elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y, ante todo, la prescripción de la finalidad externa han hecho caer en el descrédito la forma del fin en general. Sin embargo, del modo como el mismo Aristóteles determina la naturaleza como lograr con arreglo a un fin, el fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil, que es por sí mismo motor y por tanto sujeto. Su fuerza motriz, vista en abstracto, es el ser para sí o la pura negatividad. El resultado es lo mismo que el comienzo simplemente porque el comienzo es fin. O en otras palabras, lo real es lo mismo que su concepto simplemente porque lo inmediato, en cuanto fin, lleva en sí el sí mismo o la realidad pura. El fin ejecutado o lo real existente en movimiento y devenir desplegado. Ahora bien, esta inquietud es precisamente el sí mismo y es igual a aquella inmediata y es igual a aquella inmediatez y simplicidad del comienzo, porque es el resultado, lo que ha retornado así. Pero lo que ha retornado así es cabalmente el sí mismo, y el sí mismo es la igualdad y la simplicidad referida a sí mismo. Fin del párrafo 22. Bueno, Entonces, ¿qué elementos podemos sacar de acá? Es el hecho de que principalmente la razón eh, la podríamos definir como una actividad que está dirigida a un fin mediante el descubrimiento de los medios necesarios para llegar a ese fin. O sea, tenemos un punto A, que es donde estamos, tenemos el punto B, que es al que queremos llegar, y una forma, dentro de todas las que podemos usar dentro de nuestro abanico de humanos, es la razón para llegar a ese punto B. sí, Y entonces la razón vendría a ser la actividad misma que nos lleva al punto B, pero lo interesante es que tiene que construir el camino mismo. No es que lo conozca previamente. sí, Teniendo eso claro, podemos decir que el resultado es lo mismo que el comienzo porque es el fin en sí mismo.
El movimiento, el devenir, es aquello que permite el constante crecimiento, el descubrimiento, etc. De alguna forma se puede decir que todo es comenzar el camino. Sí. Gregory habla del... ¿Sí? No, dale, que estaba pensando esto que dijiste entre el punto A y el punto E, ¿Eh? como la posición positiva y la otra, X, ¿Mm? pero me pasa, o siento que puede ser A y no A, entendiendo que no necesariamente es B como un algo distinto, sino que es absolutamente todo lo que no es A, todo lo que comprende el conjunto, Claro. que no es A. Por lo tanto, tiene no solo una dirección, como que no tiene una dirección fija, sino que por lo tanto Claro. tiene un espectro a través del cual es posible moverse. Sí, po. Sí, te entiendo. Te entiendo, sí. El tema Estaba es que... divagando. Ya, sí, sí, sí. Vale. Gregory habla de la idea de una estructura teológica en donde la realidad o lo verdadero se expresaría a través de la historia en cada momento dado, con una Sí. complejidad cada vez mayor a lo largo de su trayecto por esta acumulación del bagaje previo. La razón es para Hegel, por tanto, una actividad con propósito, que nos permite observar este proceso dicho mencionado recién y comprender el absoluto en su paso por la historia y nuestra propia implicancia en el mismo. Sí. Y también otro punto importante es que según Hegel, Aristóteles tenía razón en decir que la naturaleza del sujeto es realizar, comprometerse con la actividad dirigida a un fin, la razón. Cuando estamos en este desempaquetamiento de la dialéctica, de lo que es el comienzo para llegar a un fin, entonces esta actividad dirigida a un fin será lo que nos permite llegar desde un principio hasta un resultado, un todo o una verdad, propiamente tal. Y lo que es interesante de este proceso, o de lo que se habla en el párrafo, ¿Mm? es que este proceso es cíclico o elíptico, en el sentido de que aquello que es comienzo, el resultado del comienzo, por lo tanto, en cada proceso, lo que tenemos es un nuevo comenzar de este proceso dialéctico, de esta nueva posición entre lo que es y lo que no es, que Ujú. permite el movimiento dentro de la historia. Claro. Es un no terminar nunca. Sí, pues. Sí, sí. Eso creo que lo dice principalmente en la parte de que eh, que esto no me acuerdo. Pero donde mencionaba el hecho de que el comienzo es el fin, ¿Sí? yo lo veo por el hecho de que el solo hecho, el avanzar hacia un fin ¿Ya? es el resultado, esto es, el resultado es lo mismo que el comienzo, ¿Sí? porque el resultado es el fin, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿El objetivo? esta fuerza que me lleva a terminar lo que quiero hacer ¿Mm? es el resultado mismo de la razón, ¿Sí? más que el resultado en sí mismo, en el fondo. No, claro, sí, sí. Sí, lo entiendo. Lo que veo es como el proceso, si pudiéramos sacar como en abstracto, de cada ¿Mm? movimiento, el propio resultado de la mediación de cada uno de esos procesos vuelve a ser parte del todo, y por lo tanto vuelve a colocarse a sí mismo como Ujú. proposición negativa positiva y negativa, que es la que permite el motor del siguiente cambio, o el siguiente paso, o el siguiente desarrollo. Totalmente, totalmente. Y ahora, algo en lo que siento que me puedo defender más. He Ya. estado llorando todo el capítulo, pero lo de menos. El párrafo 23, que es un poco más largo, pero dice así. La necesidad de representarse lo absoluto como sujeto se traduce en proposiciones como estas. Dios es lo eterno, al orden moral del universo, al amor, etc. En tales proposiciones, lo verdadero solo se pone directamente como sujeto, pero no es presentado como el movimiento del reflejarse en sí mismo. Esta clase de proposiciones comienzan por la palabra Dios. De por sí, esta palabra no es más que una locución carente de sentido, un simple nombre. Es solamente el predicado el que nos dice lo que Dios es, lo que llena y da sentido a la palabra. El comienzo vacío solo se convierte en un real saber en este final. Hasta aquí,
no se ve todavía por qué no se habla solamente de lo eterno, del orden moral del mundo, etc. O como se hacían los antiguos conceptos, de los conceptos puros del ser, de lo uno, etc. De aquello que da sentido a la proposición, sin necesidad de añadir la locución carente de sentido. Pero con esta palabra se indica cabalmente que lo que se pone no es un ser, una esencia o un universal en general, sino un algo reflejado en sí mismo, un sujeto. Sin embargo, al mismo tiempo, esto no es más que una anticipación. El sujeto se adopta como un punto fijo, al que se adhieren como a su base de sustentación los predicados. Por medio de él, podría el contenido presentarse como sujeto. Tal y como este movimiento se haya constituido, no puede pertenecer al sujeto, pero partiendo de la premisa de que el punto fijo, el movimiento puede estar constituido de otro modo. Solo puede ser un movimiento externo. Por tanto, aquella anticipación de que el absoluto es sujeto no solo no es la realidad de este concepto, sino que incluso hace imposible esta realidad. En efecto, dicha anticipación pone al sujeto como un punto quieto y, en cambio, esta realidad es el automovimiento. Fin del párrafo 23. Ya, entonces, vamos por partes. Lo primero es que dice, ¿por qué es importante entender el absoluto? No solo como sustancia, sino que también en su realidad sujeto. Sí. Antes de poder contestar esa pregunta, hay que preguntarse qué es el sujeto en sí mismo. Para Aristóteles, y Hegel adscribe a la visión de Aristóteles, Quiere somos mucho, seres... ¿Mm? quiere mucho Aristóteles Hegel. Parece que sí, Sí. parece que sí. Entonces, somos seres con capacidad de movimiento. Vale decir, nos desenvolvemos en una realidad o en un absoluto. Mm. Pero también podemos pensar el sujeto como nos enseñaban en el colegio de la gramática y el sujeto predicado y todo lo que va añadido a eso, pero que Sí. se reduce la frase o una proposición se reduce en su parte más básica al sujeto y el predicado. Le damos contenido al sujeto a través del predicado. Mm. Así la palabra Dios, que es sujeto, no tiene significado en sí mismo, sino que requiere de un predicado para poder tener un significado o una relevancia en este entramado real, de la realidad. Así, si decimos Dios es el absoluto, podemos entender lo que es Dios, porque tenemos este predicado del absoluto, o sea, este predicado del es. Pero Claro, entonces queda es la el duda, absoluto. claro, queda la duda, ¿qué es el absoluto? Uno podría argumentar que el absoluto es Dios también, pero haciendo eso hacemos una trampa súper fea y entramos en un pensamiento circular. Sí. Aquí lo importante es que el predicado media el sujeto para nosotros. Nos permite llegar a entender qué es el sujeto en sí mismo. Sí. Solo es al término de la proposición, de la frase entera, que el sujeto cobra sentido, el término Dios, y se vuelve inteligible para nosotros, los humanos. El problema es que al tomar un absoluto como definición o como elemento auxiliar, siempre nos queda la duda, bueno, pero ¿qué es el absoluto? Sí. Y ahí vamos a caer siempre en la trampa del pensamiento circular. Sí. En el fondo, ¿cuál es el predicado que le ponemos al absoluto para darle sentido a esa palabra? Básicamente, exactamente. Entonces el tema del sujeto predicado tiene una relación en particular, que es la mediación a través del predicado. Entendiendo mediación, como lo hemos visto hasta ahora, es como este proceso a través del cual se nos hace entender o podemos comprender algo. Sí. Y después continúa con que el sujeto, a su vez, debe ser capaz de reflejarse en sí mismo, que es esta noción de la negatividad y de la autorreflexividad. El darse cuenta de su propia negatividad. Y esto, de cierta forma, eh, atrae al predicado, lo va acercando. Este proceso de reflexión, al volverse lo suficientemente autoconsciente, puede darse cuenta del significado del sujeto a través del predicado. Así, se empieza a cuestionar los problemas de la relación sujeto-predicado.
y ahí nace la duda. ¿Es realmente el sujeto un punto fijo sobre el que colocamos predicados? Así como si el sujeto fuera el árbol de Navidad y los predicados los adornos que ponemos encima. No sé, pero no es eso sobre lo que Hegel desea reflexionar. Él lo que quiere reflexionar es la naturaleza de la subjetividad, no solo para el humano, sino también que para el sujeto, el absoluto o la cosa Dios. Este sujeto debe trabajarse a sí mismo a través de un proceso positivo de la otredad, de la mediación. Y es solo a través de ese movimiento que el contenido puede ser representado como sujeto. El cómo este movimiento ha surgido no puede pertenecer al punto fijo, al sujeto, a una cosa estática en el tiempo. Así que la sola anticipación que tenemos de esto, de que el absoluto es sujeto, no es solamente el no concepto, sino que hace que la realidad misma sea imposible. Esa realidad misma sea imposible, quiero decir. Si entendemos esto continuando con el ejemplo de Dios, o cualquier otra cosa que represente el absoluto en esos términos, debe ser algo, el sujeto, intrínsecamente activo, que reconoce automáticamente su otredad, que trabaja a través de la mediación y debe hacerlo a través del predicado y en este mismo proceso revelar algo nuevo sobre el sujeto a través de la reflexión misma. Entonces, son hartas ideas. Sí. Pero, si lo intentara colocar de términos lo más sencillos posible, es que un sujeto, para poder reconocerse a sí mismo como tal, debe ser o hacer lo último que mencioné, que debe trabajar a través de la mediación, que es este continuo contraste con la idea negativa de lo que no es y de la otredad. Debe hacerlo a través del predicado, en el sentido de que no podemos entender un sujeto, nosotros los humanos, sino a través de su predicadez o aquello que le otorga sentido a ello. Y también debe revelar algo nuevo sobre el sujeto a través de la reflexión. Esto yo lo veo como algo que el hablar sobre ese sujeto en particular no es un conocimiento totalmente acabado, que se autoexplica a sí mismo, sino que guarda un misterio, guarda un algo que queremos, de lo que queremos hablar. Porque si habláramos de algo que ya conocemos todo, no vale entonces hablarlo. Sí. Y entonces, para ser sujeto propiamente tal, tiene que ser revelar algo. Tiene que haber una distancia entre lo que es y lo que creemos que es. Sí, man. Yo encuentro interesante esta idea de poner en el fondo la idea de Dios o la idea de lo divino, de lo real que plantea Hegel, como algo en movimiento, porque de esa forma, como él dice, está presente a lo largo de toda la historia. En cada momento, ese algo, lo más real, se manifiesta, se expresa, y nosotros como sujetos, también parte de esta realidad, somos capaces de interpretarlo, simbolizarlo de distintas maneras, a través de dioses, a través de nuestro conocimiento, a través de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero ese proceso es continuo y constante a lo largo de la historia. Y que es algo que compartimos todos. Sí, totalmente, totalmente. Todo este tema del sujeto y el predicado, lo encuentro genial. Sí, es interesante. Es interesante primero porque siento que lo entiendo. Bueno. Y segundo porque lo que muestra también lo encuentro interesante. No sé, se te ocurre totalmente improvisado. ¿Ya? Algo como, ¿dónde podéis ver esto? ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces tenemos cosas, ideas o ¿Mm? lo que sea, que no se explican por el sujeto mismo, sino que requieren del predicado para ser comprendido. Ya, sí. Por ejemplo, uno no puede, creo yo, ¿Mm? como intentar explicar el comportamiento de una persona ¿Sí? ¿Como soy yo? por uno mismo, por ejemplo. ¿Sí? Porque si yo digo, ya, Germán,
que es mi nombre, o Daniel, o el de cualquier persona, por sí mismo, esa proposición, para Hegel al Carece de menos, sentido. Sí, carece de sentido, porque no está articulada con nada. Es sí, po. como, no tiene como un punto de agarre, es como un escalador en una montaña, pero Sí, sin la montaña, porque no tenéis el predicado. sí, po. No tenía el punto de referencia a través del cual podéis adquirir o homologar ese Claro, algo a un algo que uno conoce. entonces esto me recuerda un poco, y digo recuerda un poco exagerado porque nunca lo leí en ningún lado en particular, sino que ¿Mm? cuando leía a Zizek hablar de sus ¿Ya? libros donde enseñaba sobre Lacan, él siempre hablaba de que el otro con mayúscula, porque se refiere a una entidad externa, ¿Ya? eh, se encuentra posicionado algo así como en las coordenadas de lo simbólico, ¿Ya? 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 o Sí, en las coordenadas del orden de lo simbólico. sí, Entonces me da la impresión de que es como coloca un sujeto, que sería el otro, sí. y el predicado serían esas coordenadas Esas del orden coordenadas. de lo simbólico, po. Sí, po. Y lo hablaba particularmente con el tema del amor, ¿Mm? como que él dice, Lacan, que hay que tener cuidado de enamorarse ¿Ya? de donde yo pongo en las coordenadas de lo simbólico a la otra persona, Claro, sí. en vez de Como la imagen que enamorarse de tengo la otra de. persona. Sí, pues. La imagen que tengo de la otra persona en vez de la persona real. Sí, po, exactamente. Entonces, es eso un poco, po, hay que enamorarse del sujeto, no del predicado mismo, Sí, pues. porque el predicado es su posición, por así decirlo, pero no es la cosa objeto en sí misma. En sí mismo. Sí, completamente de acuerdo. Así que a eso me recuerda un poco el sujeto predicado. Bueno, me gusta el ejemplo. Pero no sé si hay alguna otra cosa que sentáis que he quedado Yo creo que no por ahora. Y ya. Bueno, lo dejamos al próximo capítulo. mm, Invitado al próximo capítulo de Nietzsche. sí. Y a un próximo capítulo que vamos a sacar en torno a otro tema que Ah, estamos sí. armando. La promesa de un mes. Sí, la promesa. La Así promesa que eterna. nada, eso por hoy entonces. Eso, pues. Nos vemos en la próxima con Nietzsche. Nos estamos viendo. Así que eso, que estén bien. Chaito. Chao.